Sí, creemos de suma importancia, bueno, tocar este tema tan controversial, polémico, que tal vez da miedo, que hay voces encontradas acerca del aborto, ¿no? Leía las declaraciones de Francisco que decía perdonar a quienes hayan abortado, pero de ahora en más, no más. ¿Es así? Sí, uno diría, a ver, para poner en el contexto y que la gente lo entienda, esto surge a raíz de un documento que publicó ayer el Papa Francisco, que es muy amplio, donde hace una especie de resumen de lo que ha sido la vivencia, de lo que él llamó el año extraordinario de la misericordia, que tenía y tiene como objetivo ayudarnos a los que tenemos fe a redescubrir la grandeza de la misericordia de Dios, ¿no? Ese fue el gran objetivo de ese año, bueno, saber que Dios es infinito en su misericordia, no hay pecado humano, falta humana que no pueda ser perdonada, y desde esa experiencia también nosotros como cristianos ser más misericordiosos con nuestros hermanos, perdonando, sirviendo a aquel que sufre, y en ese contexto ahí sí el Papa Francisco vuelve sobre este tema del aborto, volviendo con claridad sobre esto. Él hace dos afirmaciones que van juntas. Él dice, bueno, con mucha fuerza vuelvo a insistir que el aborto es una falta grave porque estamos hablando de un inocente que deja de vivir. Pero dice Francisco, pero al mismo tiempo, con esa misma fuerza, afirmo que la misericordia de Dios es infinitamente más grande que toda falta humana, ¿no? Y que el poder de Dios, la misericordia de Dios puede romper, destruir de una vez y para siempre cualquier pecado humano. Y eso es lo extraordinario y donde pone el acento Francisco, en tener la certeza de que pase lo que nos pase en la vida, Dios siempre está ahí amando, perdonando, trayéndonos de vuelta a la paz, la serenidad a nuestra conciencia y ayudándonos a mirar, como decís vos, el día después con esperanza, tratando de vivir mejor. Así es, ¿no? Ese es el gran mensaje de Francisco, un cambio de actitud, diciendo, bueno, que no nos desesperemos, por más que en nuestra vida hagamos lo que hagamos, Dios siempre va a estar ahí como un Padre cariñoso, misericordioso, amando y perdonando. Así es, ¿no? Porque muchas veces, hoy ponía un ejemplo, hablaba con mi productor, decía, ¿cuántas veces, por ejemplo, nosotros cometemos errores en la vida, ¿no? Tal vez le fallamos a nuestros padres y siempre hay un momento de que decimos, bueno, qué mal me comporté en aquel momento, hice esto que no debía, cometí aquel error, y está fantástico la apertura de la Iglesia ahora en poder decir, si alguien cometió ese pecado, si alguien realmente en algún momento de su vida por X motivo abortó, hoy decir, Dios nos perdona. Exacto. Y no hay pecado que Dios no perdone, ¿no? Bueno, eso es lo que Francisco insiste mucho, ¿no? Y le pone mucha fuerza. Dice, bueno, los que tenemos fe tenemos que estar convencidos de eso, ¿no? Tiene expresiones lindas Francisco. Dice, bueno, los seres humanos o en la Iglesia no podemos ponerle límites a la misericordia de Dios, no podemos condicionar la misericordia de Dios. Y este tema del aborto lo saca porque, bueno, en su momento, hace mucho tiempo, es como que la absolución de este pecado, recordemos que el que perdona es Dios, el cura claro, es un mero, Dios es el que perdona. Mero mediador y nada más que eso. Bueno, esta absolución estaba reservada a los obispos, claro, y a aquellos a quienes los obispos autorizaban. Lo que está haciendo Francisco es decir, bueno, miren, cualquier sacerdote en el mundo, en cualquier circunstancia, tiene la potestad de absolver esta falta. De hecho, en muchos lugares los obispos ya lo hacían, ¿no? Claro. Acá, por ejemplo, en Posadas, todos los sacerdotes siempre tuvimos esa facultad. Y como decís vos, hay mucha gente que, bueno, ha vivido la experiencia del aborto, mujeres, las parejas o quienes sean, y lo han vivido con mucho dolor, porque nadie va a realizar un aborto como si fuera de picnic, ¿no? Se va con mucho dolor, con muchas angustias, con muchos miedos, con muchas presiones, a veces en situaciones muy límites, muy difíciles, ¿no? Y lo que está diciendo Francisco es, bueno, comprendamos esas situaciones, si no cambia el valor de la opción por la vida, de cuidar la vida, de buscar salvarla de todas las maneras que se pueda, pero al mismo tiempo, dice Francisco, bueno, Dios comprende a veces situaciones muy duras, muy difíciles, muy límites, donde muchas veces la libertad también está muy condicionada, donde se mezclan muchas cosas. Bueno,
dice Francisco, bueno, acompañemos a esa gente, ¿no? Y mostrémosle, como nos enseñó Jesús, que Dios no es un juez que condena, sino un padre que perdona. Esa es la gran revelación de Jesús, y que muchas veces la hemos olvidado en la iglesia, ¿no? A veces preferimos y hemos preferido hablar de la justicia de Dios en vez de hablar de la misericordia de Dios. Claro. Y son dos cosas completamente distintas. Y Jesús nos habló de un Padre bueno, que abraza, que perdona, que recibe al Hijo, que vuelve con cariño, que hace fiesta, que no reprocha, que no condena, sino que salva y que se alegra perdonando, ¿no? Y siempre quien venga con un corazón arrepentido, me hace acordar a esos dos hombres que estaban orando y que uno le dice, yo no quiero ser, gracias Dios porque no soy como este hombre pecador que está al lado mío, y el otro decía, heme a mí pecador, y venía con ese corazón arrepentido, y que cuando tenemos ese arrepentimiento genuino Dios nos perdona. ¿Y cómo sigue la postura de la Iglesia ante el aborto? No, en cuanto al valor de la vida no cambia nada, es decir, que lo que Francisco ratifica otra vez, claro, al escribir, bueno, toda vida humana es sagrada, tiene dignidad, hay que cuidarla, el aborto nunca será una solución, es decir, eso no cambia absolutamente nada. Lo que Francisco nos impulsa es a cambiar la actitud frente a aquella persona que ha vivido esta experiencia y experimenta el dolor del arrepentimiento y necesita sentir la paz, la serenidad, el gozo de saber que se haya hecho lo que se haya hecho, Dios está ahí amando y perdonando. Esa es lo que el Papa insiste. No cambia la opción por la vida, el valor de la vida, la doctrina de la Iglesia en cuanto al aborto, no cambia nada. Lo que sí el Papa quiere que cambie es nuestra actitud frente a la persona que busca sinceramente sentirse perdonada. Es más, el Papa dice algo muy lindo, nos invita a los sacerdotes y dice, bueno, sean ustedes testigos de la ternura de Dios con aquel que se acerca dolido por su pecado, ¿no? Y más, nos dice el Papa, que me encantó, dice, recuerden que ustedes también como sacerdotes han sido objeto de la misericordia. Y a mí me gusta mucho pensar eso, bueno, yo soy un pecador, yo necesito ser perdonado, yo necesito que Dios sea misericordioso conmigo, y cuanto más puedo ser consciente de mi propio pecado y de mi necesidad de ser perdonado, tal vez mejor puedo acompañar el dolor de los demás también en su situación de pecado. Me parece muy lindo esto del Papa, ¿no? Invitarnos a ser muy humildes a los curas y no creer que somos jueces, que tenemos derecho, como citaba muy bien esa parábola de aquel que decía, bueno, yo soy el perfecto, no soy como los demás, como que son los pecadores. Demás que son pecadores, ¿no? El sacerdote es tan cuando pecador. Todos somos pecadores. Exactamente, y todos llevamos en nuestra mochila culpas, cosas que nos duelen, cosas que tal vez hubiéramos querido que no sucedan en nuestra vida, y pasaron, y nos hemos alegrado cuando sentimos que Dios nos comprendió y nos perdonó. Bueno, esa experiencia personal es la que nos dice Francisco, vuélquenla siendo testigos de la ternura, el amor y la misericordia de Dios con la gente. Y hubo un cambio desde las primeras ya declaraciones de que Francisco está, que me acuerdo que incluso dijo el año pasado acerca de la gente que estaba divorciada o separada, que pueda volver a la iglesia, que se sienta en comunión. Y sigue, es el mismo criterio, ¿no? Es otra vez decir, bueno, Dios no es el que vino a juzgar, sino a salvar, a perdonar, el que no rechaza a nadie, pase lo que pase en la vida. A ver, en nuestra vida puede estar marcada por heridas, frustraciones, pecados. Nuestra vida es así, una mezcla de luces y sombras, y lo que el Papa insiste es, bueno, Jesús vino para esto, Jesús no vino como juez, vino a hablar de misericordia, vino a sanar heridas, vino a buscar al que está lastimado. Bueno, la Iglesia tiene que reproducir esas actitudes de Jesús, que no siempre lo hemos hecho. Muchas veces hemos discriminado, muchas veces hemos rechazado, muchas veces hemos condenado. Francisco dijo, eso no va más, mostremos al Dios de Jesucristo, que es el Dios del perdón y la misericordia. De hecho, ¿no? Jesús lo criticaban en esa época los fariseos, los sacerdotes, los escribas, porque él se sentaba con recaudadores de impuestos, con gente que no era bien vista, ¿no?, en la sociedad. No, lo que vos decís, Catherine, me encanta, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que nos hemos olvidado muchas veces, ¿no? De ese Jesús al que irónicamente lo llamaban amigo de los pecadores. Y sí, él era amigo de los pecadores y para eso vino. Yo no vine a condenar, sino a perdonar, yo vine a salvar, no a juzgar, insistía Jesús. Bueno, lo que pasa es que no siempre nos acordamos que la Iglesia y los que nos decimos cristianos tenemos que obrar de esa manera, sea con la persona que cometió un aborto, sea con los divorciados vueltos a casar,
enfermedad y tantísimas situaciones de heridas que tenemos los seres humanos y que siempre se resuelven en la misericordia, ¿no? Y como dice Francisco, no existe falta humana, pecado humano que no pueda ser destruido por la misericordia de Dios. Así es, Dios perdona todo. Ese es el gran mensaje. ¿De aquí en más? No, después está la responsabilidad, por supuesto, de querer crecer, madurar, de hacer las cosas bien, pero si nos porque caímos... también está esa pregunta, bueno, entonces Dios me perdona, vuelvo a hacer lo mismo. No, no es así, ¿no? Estamos hablando de una actitud sincera, claro, de un corazón. arrepentimiento genuino es un cambio de actitud, de decir, no voy a hacerlo más, ¿no? Exactamente, y aún cuando tenga esa predisposición de decir, bueno, no lo voy a hacer más, y supongamos que por fragilidad, por lo que sea, volví a caer, bueno, otra vez Jesús me está diciendo, bueno, acá estoy para perdonarte, ¿no? Y nos levantará 1 y 1000 veces, suponiendo, por supuesto, que uno con sinceridad trate una y otra vez de ir mejorando, de ir creciendo, de ir haciendo las cosas mejor, ¿no? ¿Cuánto nos ama? Esa es la clave, y es lo que Francisco quiere insistir y hacernos cambiar la cabeza en la iglesia, y es eso, bueno, Dios es amor, la alegría de Dios consiste en amar, en perdonar, en sanar heridas, bueno, ese es nuestro Dios, y por eso Francisco insiste una y otra vez, ¿no? Como él dice, bueno, no es que se terminó ahora el año de la misericordia. Como volver a las Escrituras, ¿no? Volver a las Escrituras, abrís la Biblia y en la Biblia dice que Dios te perdona de todo. Exactamente. ¿Y qué otra? Recién era muy interesante lo que decía Fuma cuando nos charlábamos con él, que decía, se viene más apertura en la iglesia. ¿Qué crees que viene? Bueno, habría que definir a qué llamamos decía, apertura. Por ejemplo, claro, el tema de las mujeres sacerdotisas, el tema del celibato. No, yo creo que desde esta mirada justamente de un Dios misericordioso y regresando a lo más genuino del mensaje de Jesús y sacándonos tal vez la mochila de muchas cosas que a lo largo de 2000 años hemos ido incorporando en la iglesia y que no siempre responden al mandato de Jesús, yo creo que sí, se viene un camino de apertura en ese sentido, de un regreso más genuino a las fuentes de lo que ha sido la persona y el mensaje de Jesús. Desde esa perspectiva hay muchas cosas que reformar en la iglesia, ¿no? Hay un viejo eslogan en la iglesia, ¿no? Que dice, bueno, que la iglesia está siempre reformándose, porque siempre tiene necesidad de volver al origen y ver qué cosas hemos incorporado y que no responden al origen. Y con el tema del celibato, bueno, hoy el celibato obligatorio es una imposición que viene desde el siglo XI, claro, pero hasta el siglo XI el celibato era optativo en la iglesia, ¿no? Que es lo que Jesús también propuso. Jesús no obligó, Jesús propuso. Entonces, bueno, durante 11 siglos, es decir, durante más de la mitad de la vida de la iglesia, en el sacerdocio el celibato era optativo. Algunos optaban por la vida célibe y existían también sacerdotes casados, que es lo que hasta hoy existe como costumbre en lo que llamamos la Iglesia Católica Apostólica Romana de rito oriental, tan católicos como los occidentales, pero que han mantenido el rito del celibato optativo. Tener una familia. Sí. Exacto, entonces están las dos opciones. Y yo creo que en la iglesia latina o occidental, creo que también nos encaminamos hacia eso, porque vuelvo a insistir, el celibato no es un dogma de fe, es una decisión disciplinaria, ¿no?, que tomó la iglesia. Como decía, no es bueno que el hombre esté solo, pero en otra parte dice que tal vez una persona cuando está sola y tiene esa vocación de servicio a Dios, está bárbaro, ¿no? Si decide vivir solo y solo dedicarse al servicio. Por eso tiene que estar las dos opciones, a mi entender. Digo, creo que es muy válido, es muy válida la opción por el sacerdocio célibe, como también puede ser válida la opción de una persona casada que quiera también acceder al sacerdocio. Yo creo, así como fue durante 11 siglos, tranquilamente en algún momento se puede recuperar esa costumbre. Pero bueno, el Papa Francisco sabe que en la iglesia todos los cambios son siempre lentos, llevan su tiempo, las reflexiones son lentas. ¿Y hay sectores que están muy contrarios con esto? Y sí, seguramente. Cada vez que en la iglesia hay reformas, siempre hay sectores, uno podría llamarlos más integristas o conservadores, que yo creo que tienen el problema de una gran inseguridad, que a veces es como creer que cuanto más me aferro a algo como si fuera un dogma, eso me da más identidad. Pero en realidad la identidad cristiana está en ser capaces de ir escuchando también la voz del Espíritu que nos va diciendo en cada época de la historia qué es lo mejor
para responder a las necesidades del mundo que nos toca vivir. Una cosa es la tradición en la iglesia, la tradición es ir transmitiendo las grandes verdades de la fe, respondiendo a la cultura de cada tiempo, y otra cosa es ser un conservador, que es no me muevo de acá y me impido de alguna manera responder mejor a las necesidades de cada tiempo, ¿no? Entonces creo que hay grupos que tal vez eso les cuesta mucho animarse a escuchar al Espíritu de Dios, que nos va guiando en cada momento histórico según las necesidades de cada tiempo. Pero bueno, creo que son grupos más bien minoritarios, que los entiendo, como el Papa Francisco también dice, ¿no? Entiendo a estos grupos que prefieren ver la realidad blanco o negro. El problema es que la realidad no es blanco o negro, ¿no? La realidad está llena de matices, de grises, de complejidades, y que nos exige entonces no tener actitudes rígidas, sino actitudes desde una gran fidelidad al Evangelio de Jesús, pero al mismo tiempo con una enorme comprensión del mundo que nos toca vivir para responder adecuadamente. Así es, ¿no? Y como bien decía, volviendo a las Escrituras, ¿no? De que Dios es sin amor lugar a dudas. y es misericordia. Muchísimas gracias, Padre. No, a vos, Catherine, y bueno, y me encantan tus comentarios y tus reflexiones siempre tan lindas y tan acertadas.